al metabolismo. Metabolismo es el conjunto de reacciones altamente organizadas que ocurren en el interior de las células, mediante las cuales ésta obtiene energía a partir de materiales captados del medio, fabrica moléculas de recambio para sustituir las gastadas y sintetiza otras moléculas necesarias para el crecimiento o para realizar cualquier otra función celular. Es uno de los procesos que distingue a los seres vivos de la materia no viva, y es importante entender este conjunto de reacciones físicas y químicas que realizan los seres vivos para poder comprender temas subsecuentes en esta materia. Una célula vegetal, como todas las células del resto de los seres vivos, cumple diferentes funciones, y estas funciones le permiten mantener su vida, multiplicarse y perpetuar su material genético. Y todo esto es posible gracias a que obtienen energía de su medio ambiente. Y las células vegetales no están aisladas de esto, al contrario, ellas necesitan de la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para transformar esto en compuestos ricos en el átomo de carbono, en este caso en forma de carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y enzimas. Y aquí, en este dibujo, observamos que cada uno de los organelos que componen a la célula vegetal cumple una función muy específica, empezando por el núcleo, que tiene la función de sintetizar el ARN, el ADN y la síntesis de proteínas. Los retículos endoplasmáticos es la síntesis de lípidos, el envío de productos biosintéticos a su localización final. Los ribosomas, la síntesis de proteínas. Los microcuerpos es la oxidación de aminoácidos, reacciones de la catalasa y las peroxidasas, degradaciones de los esteroides. En las plantas, reacciones del ciclo del gliosilato. En la membrana plasmática, sistema de transporte dependiente de energía. Mitocondria, ciclo del ácido cítrico, transporte electrónico y fosforilación oxidativa, oxidación de los ácidos grasos, catabolismo de los aminoácidos, oxidación del ácido pirúvico, el complejo de Golgi, maduración de las glicoproteínas y otros componentes de las membranas y los vasos secretores. Cloroplastos, plantas, en este caso es la fotosíntesis. Lisosomas, secreción de las enzimas hidrolíticas como las ribonucleasas y fosfatasa ácida. Gránulos de glucógeno, síntesis y degradación del glucógeno en animales, en este caso. Citosol, glucólisis, muchas reacciones de la gluconeogénesis, ruta de las pentosas fosfato, activación de los aminoácidos, síntesis de ácidos grasos, síntesis de los nucleótidos. Vacuola, almacenamiento de agua y algunos desechos y algunos otros compuestos. Como pueden ver ustedes, una célula es como una pequeña fábrica altamente especializada con diferentes compartimentos que deben de cumplir con estas funciones de una forma muy fina y coordinada, lo cual hace sumamente complejo su estudio, pero esto no es imposible ya que lo hemos logrado en base a el estudio de sus partes, porque como dicen por ahí, la suma de las partes forma un todo en estas situaciones. Más en específico, ¿qué es lo que debemos de entender o qué debemos de saber para poder comprender lo que es el metabolismo? Pues los procesos energéticos llevados a cabo por las células se gobiernan básicamente por estos puntos. Las leyes de la termodinámica gobiernan las transformaciones de la energía, recordando que hay varias leyes. La primera nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso nos dice de que la materia que en este caso está absorbiendo la planta, ya sea en forma de luz solar, agua y dióxido de carbono, no desaparece, no se destruye, solamente se está transformando en otras formas de energía que son aprovechables por la planta. Y la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía pues nos dice que todos los sistemas tienden al desorden o a pérdida de información, lo que provoca que ningún sistema pueda aprovechar al 100% la energía que es absorbida por él. Por lo tanto, todos los sistemas tienen pérdidas, incluyendo las plantas, aunque hay unos que tienen menores pérdidas que otros. Segundo, las transformaciones energéticas de los seres vivos involucran reacciones de tipo exergónicas y endergónicas. Y en este caso vamos a tener reacciones en donde se absorbe energía o se libera energía. 3. El total de las reacciones químicas de una célula constituyen el metabolismo. Todas las reacciones químicas de una célula están constituyendo rutas metabólicas, lo que nos dice este tercer punto. 4. Las enzimas actúan como catalizadores biológicos, recordando que los catalizadores químicos son sustancias que
permiten que una reacción química se haga en un tiempo menor o con un menor uso de energía. Y 5. La molécula de adenosíntrifosfato o ATP es el principal transportador de electrones. No es el único, pero es el más utilizado por los seres vivos para las reacciones físico-químicas que deben llevarse a cabo en el interior de las células. En la imagen tenemos dos reacciones muy comunes en los seres vivos. En el inciso A, en una reacción exergónica, energía hacia afuera, se produce una salida neta de energía libre, pues la energía potencial de los productos es menor que la de los reactivos. En el inciso B, en una reacción endergónica, energía hacia adentro, se produce una entrada neta de energía libre, pues la energía potencial de los productos es mayor que la de los reactivos. Si queremos ver esto con un ejemplo, las reacciones exergónicas en los seres vivos serían las rutas llamadas catabólicas, aquellas que descomponen compuestos ricos en carbono como azúcares, grasas o proteínas, y de las cuales obtenemos una liberación de energía bastante alta, y algunos productos que pueden ser los aminoácidos o monosacáridos o ácidos grasos, etc. Mientras que las reacciones del tipo endergónico las podríamos nosotros encontrar en la forma de las rutas anabólicas, aquellas en donde se utilizan compuestos relativamente bajos en energía para almacenar esta en moléculas más energéticas, como las rutas de síntesis de proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, grupos de lípidos como los ácidos grasos, etc. Aquí vemos lo que es una reacción de óxido-reducción. En la primera parte de este esquema, pues nos dice que tenemos una oxidación cuando tenemos la pérdida de un electrón de un elemento a otro. Y tenemos una reducción cuando tenemos la ganancia de un electrón debido a la pérdida de uno y la ganancia del otro. Y es importante entender que la mayoría de las reacciones químicas llevadas a cabo en los seres vivos es un intercambio de electrones, una oxidación y una reducción de este número o de estos electrones que se pierden o se ganan dependiendo de las situaciones. Esta es la molécula de ATP. La molécula de ATP es un nucleótido modificado. Esto deriva de la adenosina, que es la adenina, unida a un azúcar ribosa. Y su tercer nombre, trifosfato, se debe a que tiene 3 grupos fosfatos unidos a la molécula. Lo que pasa es que esta molécula de ATP funciona como un transportador de energía. El fósforo es el que ayuda a romper o enlazar compuestos químicos dependiendo del tipo de reacción química que esté participando. Aquí tenemos otro transportador de energía, el NAD o la nicotina amida. Aquí también tenemos un intercambio de electrones, una reacción de óxido-reducción. ¿Sí? Las células utilizan compuestos como el NADH para transportar electrones ricos en energía que se donan a las reacciones enzimáticas que las necesitan. El NAD se combina con 2 electrones y un protón para formar NADH. El NADP se combina de manera similar para producir NADPH. El NADPH es otro tipo de transportador energético. Enzimas. Las enzimas, como deben de recordar, son compuestos generalmente de naturaleza proteica y son catalizadores biológicos. Como habíamos mencionado, los catalizadores son sustancias químicas que disminuyen el tiempo o la energía necesaria para llevar a cabo una reacción química. Lo mismo sucede en los seres vivos. Y es que si nosotros esperáramos que la glucosa se descompusiera por sí misma, este proceso tardaría algunos miles de años y eso no es posible para los seres vivos. Por eso han desarrollado compuestos químicos como las enzimas que ayudan a disminuir de forma considerable el tiempo necesario y la energía requerida para este proceso químico. Sin las enzimas no sería posible la vida como la conocemos. En la actualidad conocemos más de 10.000 tipos distintos de enzimas que cumplen diferentes funciones dentro de las células. ¿Cómo funcionan las enzimas? Aquí tenemos uno de esos modelos, en este caso es el modelo llave cerradura. ¿Qué significa esto? Significa que la enzima se une a algo llamado sustrato.
¿Qué significa esto? Que el sustrato es la sustancia sobre la que actúa una enzima y se unen en un lugar muy específico. La enzima se llama sitio activo. Si la enzima y el sustrato no tienen la misma forma, no se puede llevar a cabo el proceso enzimático. Aquí lo vemos. En el número 1, la enzima y el sustrato están disponibles. En el punto 2, el sustrato se une a la enzima y se forma lo que se llama el complejo enzima-sustrato. Aquí entra agua y el sustrato se convierte en productos. Entonces, en el punto 4 tenemos la liberación de los productos y recuperamos la enzima. Esa es la ventaja de las enzimas. Participan en las reacciones químicas, pero no se pierden. Pueden participar en más funciones. Aquí tenemos otro ejemplo de enzimas. El otro que veíamos era el llamado modelo llave cerradura o modelo de Fischer. Aquí vemos otro modelo junto a este llave cerradura, es el llamado ajuste inducido. Aquí lo que sucede es que el sustrato, si se fijan ustedes en la columna B, no tiene la misma forma del sitio activo, pero cuando se unen para formar el complejo enzima-sustrato, vean ustedes que cambia la estructura de la enzima. ¿Sí? Por esto llamamos a este modelo ajuste inducido, inducido por el sustrato. Aquí se hace el trabajo químico y se liberan los productos y la enzima recupera su forma. ¿Sí? Aquí el modelo llave cerradura muestra sustratos unidos con enzimas como piezas de un rompecabezas o puzzle, ponen aquí. B. En ocasiones en el modelo de ajuste inducido, las enzimas y sus sustratos pueden modificar la forma durante la unión. También existen otro tipo de enzimas que necesitan de otro compuesto químico que les ayude a realizar el proceso. En este caso son las llamadas coenzimas. También tenemos un sitio activo y un sitio donde se une una molécula, ya sea orgánica o inorgánica, que ayuda a que la enzima realice su proceso químico. Pero también tenemos sustancias químicas que pueden competir por el sitio activo y no son necesariamente el sustrato y pueden impedir la reacción química mediada por la enzima. Algunos de ellos se utilizan en las células para poder moderar una reacción enzimática y otros productos son los venenos de muchos animales, plantas, insectos y otros organismos. Muchos de ellos participan buscando el sitio activo y bloqueándolo, lo que provoca serios daños al ser vivo que es afectado por este producto químico. Es el caso de muchos venenos, los neurotóxicos o los degradadores del cuerpo del organismo. ¿Sí? También los seres humanos han creado venenos que actúan al nivel de enzimas, como el gas sarín, un producto utilizado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración para eliminar a ciertas poblaciones que no les agradaban o no estaban de acuerdo con su ideología, y que resulta que en algún evento terrorista en Japón en 1995 un grupo religioso se le ocurrió la idea de vertir este gas, el sarín, en el metro de Tokio, matando a más de 1000 personas en 1995. Entonces, volviendo al asunto de las enzimas, tenemos que estos moléculas llamadas cofactores que mencionaba hace unos momentos pueden ser metálicos o pueden ser orgánicos. Las vitaminas funcionan como cofactores enzimáticos. Vitaminas como la A, la B, complejo B, minerales como el hierro, cobalto, zinc, etcétera, participan como cofactores enzimáticos activando estas enzimas. Si nosotros no tenemos estos cofactores, las enzimas no pueden realizar su trabajo y por lo tanto tenemos problemas graves de salud, sobre todo en los seres humanos. Por ejemplo, viene a mi memoria el caso de una enfermedad que se daba mucho en Japón llamada beriberi. Resulta que los japoneses por muchos siglos estuvieron comiendo arroz integral, o sea, arroz completo con todo y cascarilla. Y cuando comenzaron a quitarle la cascarilla y quedarse con el puro endospermo, la parte blanca del arroz,
disminuyó su ingesta de ciertos minerales y proteínas y vitaminas que estaban presentes en la cascarilla del arroz. Y lo que provocó es que ciertas personas estuvieran con debilidad, anemia y algunos casos murieron debido a la falta de vitaminas. Y esto fue descubierto por un médico holandés cuando alimentó gallinas únicamente con arroz blanco y otros con arroz completo, integral. Y ahí se dio cuenta de que les faltaban vitaminas y minerales en su dieta para mantener su metabolismo activo. Existen 6 clases principales de enzimas, dentro de las cuales podemos encontrar subclases y clases inferiores. Todo esto acompañado por un número de clasificación. Aquí vemos un ejemplo. S significa Enzyme Commission, Comisión de Enzimas. Es una comisión especial dentro de la UPAC que se encarga de clasificar y dar nombre a las enzimas. Porque antiguamente un científico, si encontraba una de estas moléculas, pues generalmente le daba un nombre que tenía mucho que ver con la sustancia sobre la cual trabajaba, como por ejemplo ureasa, una enzima que degrada urea; peptidasa, una enzima que destruye, en este caso, o degrada proteínas; o diastasa, una enzima que degrada o trabaja sobre almidón. Y aquí vemos un ejemplo. La LPL tiene una enzima que se llama lipoproteína lipasa, es una enzima que degrada, en este caso, lipoproteínas. El nombre sistemático que se usa en las publicaciones describe la reacción sobre la que actúa la enzima. Eso quiere decir que si vemos en un artículo técnico o científico estos números, pues ya podemos darnos una idea de sobre qué sustancia actúa, cuál es el sustrato, cuál es la enzima y a qué categoría pertenece. Y aquí vemos en el cuadro los 6 grandes grupos en que se pueden clasificar las enzimas, dependiendo de su función o del tipo de reacción que catalizan. Oxidorreductasa, reacciones de oxidorreducción, transferencia de átomos de hidrógeno, oxígeno o electrones desde una sustancia a la otra. Transferasas, transferencia de un grupo funcional desde una sustancia a otra. El grupo puede ser metil, acilamino o fosfato. Hidrolasas, formación de dos productos de un sustrato por hidrólisis, en este caso por medio del agua. Liasas, adición o eliminación no hidrolítica de grupos de los sustratos, pueden romper enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno o carbono-azufre. Isomerasas, isomerización de una molécula. ¿Qué quiere decir? Cambio de la forma de esta molécula. Ligasas, unión de dos moléculas por nuevos enlaces carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-nitrógeno o carbono-carbono, con la ruptura simultánea de una molécula de ATP, en este caso. ¿Qué ejemplos tenemos de enzimas? En este cuadro vemos algunas de ellas. Tenemos carbohidratos, o sea, enzimas que degradan carbohidratos, como la amilasa, que ayuda a la digestión de comida precocinada. Esa comida que ya viene casi lista para ser preparada, a la que se le agrega agua o se le calienta. Amiloglucosidasa, conversión de almidón a dextrosa. Celulasa y hemicelulosa, conversión de serrín a azúcar y producción de concentrados líquidos de café. Eso quiere decir que si yo quiero preparar un jugo o quiero preparar café, no vamos a estarle quitando la cascarilla, el grano de café, vamos a meterlo todo en la máquina, lo molemos y utilizando estos tipos de enzimas degradamos la celulosa y la hemicelulosa y solo nos queda el café. Glucosa isomerasa, producción de fructosa de almidón de maíz. De este producto actualmente es la mayor parte de los azúcares que usamos en la industria alimentaria, ya sea para refrescos, dulces y otros productos, ya no es tanto caña de azúcar. Glucosa oxidasa, remoción de glucosa de huevo. Invertasa, estabilización de azúcares en dulces con centro suave, o sea, esos chicles que tienen líquido en su interior. Lactasa, prevención de la cristalización de la lactosa en el helado, eso debido a los cambios de temperatura. Pectinasa, clarificación de vinos y jugos de fruta. Eso quiere decir que si yo tengo vino o algún jugo y quiero cambiarle su color, puedo agregar este producto y cambiarle la presentación. Catalasa, remoción de H2O2, agua oxigenada en la pasteurización en frío de la leche. Proteasas, enzimas que actúan sobre enzimas. Aquí tenemos un gran conjunto. El renin, usado en la elaboración de quesos. Ficina, estredodornasa y tripsina, desinfección de heridas. Pepsina, ayuda a la digestión de comidas precocinadas. Papaína, ablandador de carne y estabilizador de cerveza. Papaína, si le suena papaya, principalmente viene de ahí, pero también podemos obtener un ablandador de carne muy bueno de la piña, la bromelaína. De ahí que los tacos al pastor les pongan piña en el centro sur de México.
Aunque hay algunas regiones que le ponen cebolla nada más, pero si quieren tener una barbacoa un poco más suavecita, pues agreguen un poco de jugo de piña a la mezcla y obtendrán una buena barbacoa. Bromelaína, como les mencionaba, ablandador de carne también, este es derivado de la piña. Alcalaza, aditivo de los detergentes para la remoción de hebras de proteínas. Cuando vean ustedes un detergente que diga con actividad biológica, quiere decir que tiene enzimas en su composición química. Enzimas que degradan grasas, azúcares y proteínas, que es generalmente de lo que nos manchamos en la ropa, sobre todo cuando comemos. Deshidrogenasa, blanqueado de panes, y lipasa, producción de sabor en queso. Bueno, aquí vemos lo que es una ruta metabólica. En bioquímica, una ruta metabólica o vía metabólica es una sucesión de reacciones químicas que conducen de un sustrato inicial a uno o varios productos finales, a través de una serie de metabolitos intermediarios. Por ejemplo, en la ruta metabólica, que incluye la secuencia de reacciones, A enzima 1 da el producto B, B con la enzima 2 da el producto C, C con la enzima 3 da el producto D con la enzima 4 da el producto y E con la enzima 5 da un producto. Esto es un ejemplo de ruta metabólica. Todas las rutas metabólicas están interconectadas y muchas no tienen sentido aisladamente. No obstante, dada la enorme complejidad del metabolismo, su subdivisión en series relativamente cortas de reacciones facilita mucho su comprensión. Muchas rutas metabólicas se entrecruzan y existen algunos metabolitos que son importantes encrucijadas metabólicas, como la acetilcoenzima A. ¿Sí? Pero no crean que todas las rutas metabólicas son lineales, hay algunas que son circulares, son espirales y tienen otras formas. En el metabolismo nosotros clasificamos o distinguimos tres grandes grupos de rutas metabólicas. Las catabólicas son rutas oxidativas en las que se libera energía y poder reductor y a la vez se sintetiza ATP. Por ejemplo, la glucólisis y la beta-oxidación. En su conjunto forman el catabolismo. La glucólisis es la degradación de la glucosa en el producto llamado ácido pirúvico o piruvato. Y la beta-oxidación es el aprovechamiento de los ácidos grasos para su conversión también en ácido pirúvico y otros derivados. Rutas anabólicas son rutas reductoras en las que se consume energía, ATP, y poder reductor. Por ejemplo, la gluconeogénesis y el ciclo de Calvin. En conjunto forman el anabolismo. La gluconeogénesis es el almacenamiento de la glucosa en grasas. ¿Sí? Gluco, azúcares, neo, nuevo, génesis, origen. Eso significa gluconeogénesis. Y el ciclo de Calvin es parte fundamental de la fotosíntesis, en donde se da la captura del CO2 y su asimilación en precursores de azúcares. Y tenemos un tercer grupo, las llamadas rutas anfibólicas, son rutas mixtas, que pueden ser catabólicas y anabólicas a la vez, como el ciclo de Krebs, que genera energía y poder reductor y precursores para la biosíntesis. Esto sucede en la mitocondria. ¿Sí? Anabolismo y catabolismo. En las reacciones anabólicas se usan moléculas pequeñas y energía química para sintetizar moléculas orgánicas y también en la ejecución de trabajo celular. La energía solar es fuente importante de energía metabólica en las bacterias fotosintéticas y en las plantas. Algunas moléculas, incluyendo las que se obtienen del alimento, se catabolizan y liberan energía, así como bloques constructivos monoméricos o productos de desecho. En la figura, la flecha gruesa y negra representa rutas de biosíntesis y la flecha gruesa y punteada corresponde a las rutas catabólicas. Esto es una visión muy general y resumida del metabolismo de un ser vivo. ¿Sí? Aquí vemos que sus principales fuentes de energía pueden ser la luz, solo en los organismos fotosintéticos, o pueden ser moléculas inorgánicas o ya sintetizadas por otros seres vivos. Y aquí vemos que es un ciclo donde nosotros estamos utilizando elementos constructores para constituir moléculas orgánicas, degradarlas, hacer trabajo celular, obtener energía y producir nuevamente moléculas constructoras a partir de moléculas orgánicas, y en el proceso desechamos calor y otros productos que no pueden ser aprovechados por la planta o el organismo. Aquí una descripción general de las rutas anabólicas. Las moléculas grandes se sintetizan a partir de otras más pequeñas, añadiendo carbonos, en general derivados del dióxido de carbono, y nitrógeno, por lo general como amino. Entre las rutas principales están el ciclo del ácido cítrico, que suministra los compuestos intermedios en la biosíntesis de aminoácidos, y la gluconeogénesis, que resulta en la producción de glucosa.
La energía para las rutas biosintéticas es suministrada por la luz en organismos fotosintéticos o por la descomposición de moléculas en los organismos autótrofos. Como pueden ver ustedes aquí en el esquema, es una simplificación de estas rutas anabólicas. Aquí observamos que podemos obtener energía de la glucosa, que a su vez se almacena en forma de almidón o glucógeno, y en otros carbohidratos, como por rutas de la pentosa fosfato. También puede ser aprovechar la glucosa para producir moléculas como la ribosa y desoxirribosa, que forman parte de los nucleótidos ADN y ARN. También vemos que la glucosa, cuando pasa por la glucólisis, se convierte en piruvato, y este a su vez puede ser utilizado en forma de acetilcoenzima A y participar en procesos como la síntesis de ácidos grasos, síntesis de aminoácidos, síntesis de proteínas, y etcétera. Como pueden ver ustedes, todos estos ciclos están interconectados. Descripción general de las rutas catabólicas. Los aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos y ácidos grasos se forman por la hidrólisis enzimática de sus polímeros respectivos. Luego son degradados en reacciones oxidativas y la energía se conserva en forma de ATP y coenzimas reducidas, sobre todo NADH. Aquí, si ven ustedes, el sentido de las flechas es contrario al de las rutas anabólicas, porque a partir de proteínas obtenemos aminoácidos, y de aquí de la degradación de aminoácidos diferentes sustratos para el ciclo de Krebs, y también tenemos la producción de ATP y NADH o NADPH, dependiendo de la situación o del organelo en donde se encuentre. Entonces aquí todos estos productos se degradan para obtener energía. ¿Sí? Todo lo que tenga carbono es susceptible de ser convertido en energía para la planta o los demás tipos de organismos de este planeta. Aquí vemos otro esquema que nos representa el metabolismo de una célula. Tenemos las reacciones para producir energía: metabolitos precursores, energía metabólica, poder reductor, unidades de carbono. Productos para energía. Reacciones de biosíntesis. Aquí vemos la entrada de fosfato, NH3, sulfatos, y tenemos la formación de ácidos grasos, carbohidratos, aminoácidos, nucleótidos. De aquí forman moléculas más complejas como los lípidos, los lipopolisacáridos, glucógeno, mureína, proteínas, ácidos nucleicos. Y aquí tenemos pues la formación de organelos como los cuerpos de inclusión, membranas celulares, flagelos, pilis, citoplasma, ribosomas, nucleóides, núcleo, etc. Todo esto para moléculas de biosíntesis y para productos de biosíntesis. Como pueden ver ustedes, tenemos reacciones de polimerización, reacciones de ensamblaje y reacciones de recambios, dependiendo de la situación en que se encuentre esta célula. Si vemos un poco más arriba este tipo de reacciones químicas, este metabolismo, en una planta, pues vemos aquí súper simplificado cuáles son algunas de las rutas metabólicas que la componen. Por ejemplo, en un plástido como el cloroplasto, pues tenemos el proceso fotosintético, pero también la vía de las pentosas fosfato. En las mitocondrias tenemos el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En el citoplasma o citosol tenemos la glucólisis y también otra parte de la vía de las pentosas fosfato. Y como pueden ver ustedes, el conjunto de reacciones químicas que participan en una célula están interconectados. Si nosotros hiciéramos un símil con los motores y tomáramos una llave y la tiráramos al motor en funcionamiento, en unos segundos este se empezaría a detener, echaría humo y se detendría. Pues lo mismo pasaría aquí si nosotros hacemos un bloqueo de alguna de estas moléculas o algún ciclo o ruta metabólica de la célula, detenemos los procesos de producción o degradación de productos, y en cuestión de unos minutos comenzamos a tener problemas en la supervivencia del ser vivo. Por eso es tan importante comprender cómo funcionan a nivel bioquímico los seres vivos, para poder nosotros hacer pues cambios o utilizar estos seres vivos para producir bienes y servicios, como nos interesa a nosotros en otras áreas de la biología. Y con esto terminamos este tema. Aquí dejamos 3 direcciones donde pueden ver algunas cuestiones de bioquímica, fisiología vegetal y biología molecular, para que puedan tener más información y despejar algunas de las dudas que se hayan abierto durante la presentación. Por mi parte es todo y muchas gracias.